Muy buenas tardes, es el programa Entornos. Usted ya lo conoce, es un programa de opinión. Y justamente para poder formar la opinión, requerimos la presencia de quienes orientan y nos dan los elementos, para no estar con la condición de yo supongo, yo creo, a mí me parece, no, yo sé. Tal vez es la cosa más importante. Tal vez la opinión es algo muy difícil de poder lograr, por lo menos desde un punto de vista serio. Si usted quiere estar opinando lo primero que le venga en gana, pues bueno, entonces le voy a aconsejar que se consiga algún partido político como patrocinador. Aquí no. El programa Entornos, ya sabe usted, a los controles, David Romero, Manuel Mendoza, a quien afectuosamente saludo, a los teléfonos 595-1110, 01800-711-1110, aquí le atienden Verónica Díaz y Omar Brichet. A la producción, mi amigo William Yarmes, a quien mando un fuerte abrazo, mi amiga Angie Canales, que también le mando un abrazo, y Moisés Hernández, al que aquí estoy viendo, mi amigo Moy. Hoy tenemos la presencia de una persona, un investigador, un científico en el término real de la palabra, que ha creado empresas y que nos va a permitir entender qué es lo que está pasando con el proceso educativo. Porque por lo visto, el problema de la educación depende de la generación en la que estamos. Yo oigo con críticas terribles hacia el problema de que si el iPad y el iPhone y no sé qué y toda la bola de cosas raras que se dan, y que si la generación y que si los millennials, bueno, de todo esto nos va a platicar precisamente Raúl Maldonado, que tiene una empresa y fue justamente nombrado el emprendedor del año por la organización de contabilidad y administración de Ernst & Young, que es muy conocida aquí en México y ha hecho cosas extraordinarias. Bienvenido, Raúl, es usted muy bienvenido. Muchas gracias por el espacio y por habilitar este diálogo para compartir y poner sobre la mesa temas de educación, sobre todo pues cómo participa la tecnología educativa en estos procesos de formación, en donde estamos observando ya comportamientos distintos en los jóvenes, en los niños. Y pues bueno, todos nos quedamos con esta pregunta abierta, es qué tanto puede promover la tecnología del aprendizaje y cómo podemos potencializar todas esas herramientas para que como humanos logremos conectarnos más. Una cosa yo le preguntaría, ¿está interesada la nueva generación en el conocimiento? ¿O es algo que pudiera parecerle excesivo y sobrante? No, yo creo que la curiosidad es innata en el ser humano. Nacemos con muchísima curiosidad, creatividad, y eso es un estímulo que está muy presente. Yo creo que al revés, ¿no? Muchos métodos educativos han condicionado el aprendizaje. La gente ha estado comprometida con la enseñanza, no tanto con el aprendizaje significativo, y esto ha derivado en pues que mucha gente no crea en ciertos modelos. Yo lo que veo más bien es gente muy curiosa que quiere acercarse a pues diferentes aplicaciones, herramientas, y de cierta forma va gestionando un plan de autoestudio para ir conociendo las cosas y entender qué es lo más cercano a su realidad. Hay autores importantes como Zygmunt Bauman y algunos más que nos han hablado de la sociedad líquida, que es esa sociedad en la que las cosas se deslizan justamente como si fuera un líquido y que no tienen la permanencia. ¿Se acuerda usted lo que decía el griego, no? Un río no es igual hoy que ayer y que será en el momento en que está pasando, es un río diferente. Pero ¿puede realmente la juventud actual estar en alguna forma entendiendo esto? A mí me cuesta mucho trabajo, como que pues, se ven muy mal a los jóvenes. Yo creo que hay como este miedo de que los jóvenes no se incluyan en un aprendizaje formal, aunque que busquen sus propias formas. Yo creo que bueno, de cierta manera sí se pueden
colocar herramientas específicas para cada quien, para que el aprendizaje sea más personalizado. Pero yo creo que los cursos, ¿no? Y la formalidad de los cursos le dan un propósito a las cosas, y eso siempre va a ser relevante, que los accesar la información que realmente te es pertinente. O sea, ya no es una postura única de acudir a un centro educativo, sino que ahora se está trabajando con los dos modelos. Sí, exacto. Es el aprendizaje mixto. Hay partes donde hay un formador que imparte una clase y puede representar un porcentaje menor o mayor, dependiendo de la modalidad. Y después hay contenido interactivo con el cual el alumno puede interactuar directamente. Y bueno, si el balance de esto es primordialmente centrado en el alumno, se da un aprendizaje personalizado. ¿Este modelo en un momento dado nos permite entender a los jóvenes? Sí, muchísimo. También hay muchas herramientas que antes no existían, que miden los patrones de aprendizaje de los alumnos. Entonces, estamos dejando atrás el sistema de la revolución industrial, donde hay una estandarización, donde hay examinaciones, donde nada más se ven los resultados y no se sabe por qué se llegó o no al resultado. Ahora podemos observar con estrategias de ciencia de datos cómo están comportándose los alumnos con cada uno de los ejercicios, y de esta forma podemos hacer un aprendizaje adaptativo, es decir, que pongamos a la disposición el nivel educativo para que sea aspiracional, para que motive, para que la persona sienta que está interactuando con algo que es para él mismo. ¿Qué es lo que le motivó a usted a organizarse y a tener la empresa que tiene, de la que nos va a platicar un poco después? Bien, pues mi aprendizaje fue mixto también. Tuve buenas oportunidades. Y bueno, yo estoy en el TEC en ingeniería química, tuve muy buenos maestros, he tenido muy buenas oportunidades, pero también me di cuenta que había muchos paradigmas, ¿no? O sea, en la educación, y que la curiosidad y la creatividad se potencializan si estamos inmersos en un ecosistema y pues tenemos la facilidad, ¿no? De tener herramientas a nuestra disposición que nos conecten con el resto del mundo. También pues yo decía, bueno, ¿en qué puedo aportar realmente con mis conocimientos de ingeniería? Y vi que pues la educación en México es un tema muy importante. Y con esto, pues bueno, vi que podíamos formar una empresa social que pudiese ayudar a la población, proveyendo herramientas de tecnología educativa, plataformas de gestión escolar, contenido interactivo, contenido en español, hecho por nosotros, y la operación de centros especializados de formación, ya sea en centros de inclusión digital, que es un movimiento muy importante hoy en día en México, o empleo. Nosotros, bueno, en los últimos 10 años hemos crecido la empresa, hemos alcanzado cerca de 1,5 millones de personas con nuestros productos, y hemos visto que la gente sí está metida en el movimiento de la digitalización de la educación. La gente sí se está acercando a la tecnología, la gente mayor está aprendiendo a usar la computadora, está curiosa de ver cómo la usan los niños, y entonces se está formando un ecosistema donde tanto los niños como los adultos conviven en un sistema educativo. Es algo muy importante esto que está usted diciendo, ingeniero. Creo que es algo que nos permite entender que no estamos para andar definiendo el proceso educativo de los jóvenes, que tal vez los jóvenes nos pueden enseñar mucho, ¿no? Sí, pues experimentalmente, bueno, con una visión experimental, empírica, podemos ver cómo podemos facilitar más la colaboración, ¿no? En vez de que haya métodos pues un poco más arcaicos, en donde hay una persona que le lea a todos los niños y que tienen que atender, pues pueden haber dinámicas interactivas donde la lectura se vuelve algo más dinámico. Así es, hay que enseñar a leer, enseñar justamente a recibir esa información. Yo no sé por qué razón se ha perdido tanto ese gusto por la lectura. ¿Tendrá algo que ver con el proceso de la comunicación de internet y el WhatsApp y todo eso?
Yo creo que lo que sí debemos de guardar es la necesidad de generar las dinámicas, ¿no?, colaborativas. En la lectura, pues bueno, al menos en mi caso, o sea, es algo pues muy solitario, ¿no?, que se empieza a dar como algo que tú te gusta hacer y pues no necesariamente al de al lado. Entonces pues eso te va generando un aislamiento, y pues no todo el mundo está dispuesto a pasar por eso. Entonces creo que pues sí, como modelos educativos necesitamos generar dinámicas lúdicas, lectura donde podamos retroalimentar con interactivos, tabletas, ¿no? Hacerlo, pues entrar como en este modelo que llaman gamification, ¿no? Que los niños tengan esa parte de juego y que primero se enamoren del juego y después ya se dediquen a la investigación, ¿no?, a través de los libros. No, pues es algo muy importante. Bueno, tenemos que ir a un corte, regresamos en un momento más a seguir platicando justamente con el maestro Raúl Maldonado. El tema es el tema de innovación para educar a la siguiente generación. De eso vamos a platicar en un momento. Ya estamos de regreso aquí en el estudio platicando con Raúl Maldonado en su tema innovación para educar a la siguiente generación. Ingeniero, algo que me parece importante preguntarle es ¿qué tanta diferencia hay en las generaciones de la actualidad como para tener la preocupación que normalmente uno tiene, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que no nos entienden los jóvenes y que no los entendemos a ellos y se nos olvida que nosotros ya tuvimos el tiempo de destruir y que ahora hay que darle la oportunidad a las nuevas generaciones, ¿no? Yo siento que hoy en día se está potencializando la curiosidad, y los niños tienen a su disposición más canales de información. Si logran tener respuestas a sus preguntas más importantes por los adultos que están alrededor suyo, pues van a confiar en ellos. Si no, entonces van a recurrir a todos estos canales, y van a desafiar, digamos, la palabra. Creo que por eso hay que sumar, ¿no?, esfuerzos para generar un ecosistema donde podemos facilitar la información a todos estamos al alcance de la información, y es curar una experiencia para que nos conectemos más, para que sepamos más el uno del otro y podamos tener dinámicas que no separen, digamos, a las generaciones tan tajantemente. El programa que usted y los programas que usted ha diseñado están orientados al adulto, a los jóvenes o a los niños, ¿o a quién? Sí, bueno, nosotros operamos para toda la población en general, niños, jóvenes, adultos. A través de diferentes centros alcanzamos a la población. Operamos centros de inclusión digital para terceros. En estos centros se dan clases de computación básica, avanzada, robótica, emprendimiento, y más de 30 cursos para la formación para la vida. Ahí hemos observado que se puede lograr una sistematización donde tanto los adultos, mamás, abuelas, van a los centros para aprender a usar la computadora y para aprender a usar internet, para poder tomar esos conocimientos y compartírselos a los niños, ¿no? Hoy en día hay muchos niños que ya están preguntando muchas cosas que los papás, por ejemplo, no saben. Entonces, si saben usar estas herramientas, pues hay una conexión. Cuando empezamos estos proyectos hace ya 10 años, el 40% de la gente que no usa la computadora, que en ese entonces era pues casi el 70% de la población de México, no se imaginaba usando una computadora en su vida. O sea, había un paradigma muy fuerte, que la tecnología ya los había dejado atrás. Y no habían acciones concretas para poder subirse a la sociedad de la información, ¿no?, como le llaman. Hoy en día ha cambiado mucho eso, ¿no? La penetración de internet está más del 60% en el país, y los adultos, pues ya la gente mayor se está acercando a los centros especializados para aprender a usar la computadora, para ser parte del debate social, para poder participar y para poder comprender a las nuevas generaciones. De acuerdo. Hay un proceso de clasificación que es bastante reciente. La generación X, la generación Y, los millennials. ¿Qué es eso? Por amor de Dios, ayúdeme a entenderlo, ingeniero.
Bueno, pues la tecnología sale en oleadas y pues cada generación enfrenta diferentes modalidades, ¿no?, de conectividad. Bueno, a la generación millennial, ¿no?, que es la gente que nació después del 84, pues ya empezaron a ver comportamientos distintos porque tenían que adoptar la tecnología en sus vidas con mucho más rapidez. Y bueno, ya la generación Z pues ya es gente que nace ya completamente en la tecnología, en la parte digital, y pues por lo tanto su acercamiento es completamente distinto. De cierta forma pues a todos, ¿no?, nos mantiene muy inquietos, ¿no?, cómo la gente puede comunicarse, ¿no?, con estas herramientas, y está la pregunta abierta de si esto nos va a generar más aislamiento o nos va a conectar. Yo creo que pues, en términos de la información es curar una experiencia y es entender que la tecnología nos da posibilidades, ¿no? Nos abre posibilidades. Tú puedes ver a un robot como un amigo o un enemigo, dependiendo de cómo estás curando la experiencia, si estás utilizando la funcionalidad para potencializar una comunicación o no. De acuerdo. Tal vez eso es lo que permita en un momento dado ver que cuando hay un proceso de incomunicación, que hay gente que se preocupa por fue al restaurante y estaba el niño o la niña metidos o el niñe metidos en un programa viendo, y que les valía un soberano cacahuate lo que hicieran los padres o los adultos. Los adultos también, de alguna forma. Yo eso no lo veo como un problema de la tecnología, lo veo más bien como un problema humano, ¿no? De qué tan humanos somos, qué tan conectados estamos, si estamos procurando el bienestar, si hubo una comunicación biológica muy temprana o no. O sea, creo que son otros temas más bien espirituales que en términos determinísticos sobre la tecnología. Estoy de acuerdo, sin embargo, esta parte espiritual de alguna forma va normando el criterio de la tecnología. Sí, de acuerdo. Sí, para pensar un poco al estilo hindú. Sí, de acuerdo. Sí, la ciencia se puede usar para el progreso de la humanidad o se puede usar para la destrucción. De acuerdo. Entonces estamos hablando de muchas clasificaciones en la actualidad, dependiendo del tipo de tecnología imperante en el nacimiento y en la vida juvenil. ¿Es así? Sí, y estamos viviendo estas tendencias, son movimientos de digitalización, se están adaptando muchos procesos que ocurrían de manera offline, hoy en día ya lo estamos viendo en plataformas. Yo creo que eso tiene un beneficio enorme en la sistematización de los procesos. Muchas cosas que sucedían de forma artesanal, hoy en día pues con un clic ya podemos pasar a la siguiente actividad. Eso en una vida contemporánea nos habilita como seres humanos para que podamos pasar más tiempo haciendo lo que nos gusta. De acuerdo, se le capacita también al joven o al niño con el proceso de discriminación para no caer en una información tendenciosa. Sí. ¿O no? Yo creo que eso hay que hacer mucho trabajo al respecto. Creo que sí se ha caído en una desvaloración de las fuentes, ¿no?, de información. Creo que sí hay que respetar la fuente de la información. Era lo que más nos enseñaban, ¿no?, en la universidad, es de dónde sí estás haciendo esta aseveración. Creo que eso hay que mantenerlo. La información se cura, la información tiene referenciaciones y esas referenciaciones son las que nos habilitan el conocimiento y la verdad, y eso sí hay que mantenerlo muy protegido, y que la gente entienda que pues no es lo mismo plagiar un escrito que se da en internet sin ningún sustento que un paper que está escrito por una institución reconocida. Es algo importante porque esto es tanto como correr una carrera de maratón, ir en automóvil, bajarte faltando 1 kilómetro y correr y decir ya gané. Sí, no hay atajos. Aquí sí hay que profundizar, escoger temas. Hay una nueva tendencia que creo que es muy buena
no caer en la especialización por la especialización, sino entender que nos podemos volver expertos en muchas materias, conectarlas entre sí, trabajar proyectos y de esta manera participar en la sociedad de una manera más plena. De hecho, se da a la sociedad la capacidad de no ser una herramienta desechable cuando lo que aprendieron en una universidad ya no sirva porque ya cambió la tecnología. Es una obsolescencia planeada prácticamente de la gente, ¿no? Sí, hay un miedo también del detrimento del conocimiento, ¿no? Que la tecnología aporta diferentes herramientas y eso desplaza. Yo creo que lo que nos enseñaron en la educación formal fue a tener un pensamiento crítico, a poder aprender a aprender, ¿no? Que eso es lo importante, es no tener una actitud de saberlo todo, sino de aprenderlo todo, de realmente estar conectado, de no tenerle miedo a nada. El conocimiento está al alcance de todos y es tener esa capacidad interna de salirnos de nuestro área de confort y tomar eso como una experiencia esa de vida, ¿no? Una experiencia que, pues, si lo vamos conformando, podemos potencializar nuestra vida. Es algo muy importante. Esto que estamos hablando de un cambio importantísimo en todo. Vamos a ir a un corte, regresamos en un momento más. Vamos a seguir platicando justamente con el ingeniero Raúl Maldonado. Innovación para la educación de la siguiente generación. Regresamos. Estamos de regreso en Entornos con Ramón Pieza. Ya de regreso en el estudio. Innovación para educar a la siguiente generación. Y está uno de los empresarios con conocimiento de todo este proceso educativo, que es el ingeniero Raúl Maldonado, que nos está informando de cosas que me parecen sumamente importantes. Ingeniero, antes que nada me gustaría preguntarle una cosa. ¿Su empresa la está usted dirigiendo a cualquier gente o la dirige a que sean centros educativos, o cómo está el asunto? Nosotros hacemos la tecnología educativa para la sociedad en general. Participamos en procesos educativos a nivel primaria con niños, jóvenes, secundaria, prepa y adultos con educación continua. Hacemos plataformas educativas para mejorar la gestión académica y desarrollamos contenido a la medida para ser colocado en diferentes modalidades, ¿no? Le llamamos modalidad mixta. Una parte es presencial, una parte es en línea y se puede dar a través de centros especializados de formación o se puede dar incluso como capacitación corporativa. Incluso pudiera alguna persona en lo individual llamarles y tener la posibilidad de integrarse a los procesos, ¿o no? Sí, lo podemos referenciar con los centros especializados de formación y ver si hay alguno que esté cerca de su casa y darles acceso. Son diferentes proyectos de gestión y con eso pueden acercarse a ver la detección de necesidad educativa y formar un plan de formación, una ruta crítica basada en sus necesidades. En su momento de integrarse a la sociedad y de promover todo lo que usted ha diseñado y concebido y formado en la empresa, ¿cómo siente usted la parte receptiva de escuelas y universidades? Yo hay veces que siento que son muy rígidos, pero no sé usted qué percepción tiene. No, yo siento que las universidades están abriendo sus modelos de aprendizaje. Muchas de ellas tienen centros de desarrollo donde están formando nuevas modalidades de aprendizaje, de estudio. Están generando alianzas, ¿no?, con diferentes sectores. Se están actualizando, digamos, ¿no? Creo que el plan de estudios formal de una universidad siempre va a existir. Yo sí creo que las universidades van a continuar. Le dan propósito al conocimiento, elevan el nivel académico y bueno, nos dan una ruta de conocimiento y de investigación que para mí es inconcebible no ver en el futuro. Al mismo tiempo están generando programas con otras modalidades
para alcanzar a más personas, ¿no? Darle acceso al conocimiento a más personas. ¿Usted encuentra en las universidades y escuelas una filosofía básica que le proporcionen para que usted se adecue a ellas o no? Una filosofía de básica. Educación, de su esencia, de lo que para qué se fundó, que es algo que a veces cuesta mucho trabajo, porque hay universidades que se fundaron exclusivamente para obtener dinero. Bueno, yo creo que sí, se está viendo cada vez más que el modelo educativo de una universidad sí tiene mucha injerencia sobre la ruta de aprendizaje, y no solamente es aprender conocimientos técnicos, sino hay una ideología detrás. Esa es la parte. Sí, creo que hay más apertura a que el participante, el alumno, se pueda acercar, ¿no?, a cursar estos programas, y que la modalidad sea más flexible. Eso también lo estamos observando. Sí, eso, o sea, la flexibilidad viene a ofrecérsele a quién, a ustedes o a la universidad o a la escuela. Bueno, nosotros participamos con diferentes universidades para gestionar ciertos proyectos. Y estamos viendo su adecuación a los nuevos modelos de desarrollo con tecnología educativa. En particular, nosotros operamos una plataforma tecnológica educativa que se llama MACO, donde gestionamos el control escolar de unos centros de inclusión digital que se llaman Puntos México Conectado, y ese proyecto ha logrado avanzar, ¿no?, tecnológicamente, sin tener paradigmas, ¿no?, sobre la tecnología o sobre la robótica. Usted tiene un contacto con una universidad, ¿y por dónde va el diálogo y por dónde va la integración de usted a ese centro educativo? Bueno, nuestra participación es gestionar la plataforma para que todo el sistema educativo esté inscrito, podamos ir dándole seguimiento a los alumnos en su ciclo de vida dentro del programa, desde que se registra, ¿no?, hacer un perfilamiento de cómo es esa persona, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades educativas, ¿no?, y hacer una colocación. Después todo el proceso de aprendizaje lo monitoreamos para poder maximizar las probabilidades de éxito, ¿no?, del programa, y que se gradúen más personas. Hacemos un monitoreo de sus patrones de aprendizaje para ver el contenido, para ver cómo se puede adaptar ese contenido a su nivel educativo, y poder generar más mecanismos para que se motiven, y bueno, finalmente ver en las tasas de retención cómo está el programa, y así de esta manera gestionar el modelo de calidad. Sí se vinculan entonces con los alumnos. Sí. Sí, también hay muchas encuestas de satisfacción. Estamos viendo todo el tiempo, ¿no?, cómo responden al programa, ¿no? Son nuevos modelos educativos donde estamos centrados en el alumno, y todos los elementos, todos los atributos que componen la clase son igual de importantes. Nada es más importante, lo importante es el alumno, y curar una experiencia de aprendizaje significativo en donde podamos entender cómo están aprendiendo, ¿no? ¿Y compiten con los maestros? Perdóneme, ingeniero. ¿El maestro se siente invadido? No, nosotros facilitamos herramientas para que el maestro pueda dar su clase y pueda entender cómo están desempeñándose los alumnos. Entonces tienen más datos a su disposición para ver si los alumnos están aprendiendo, si se están frustrando con ciertos ejercicios, si hay algunos paradigmas de aprendizaje, los pueden registrar en la plataforma, y de esta manera el maestro tiene más información a su disposición para mejorar la dinámica. ¿Tiene esto algún juego de lo que es inteligencia artificial? Porque de alguna forma estoy viendo es una especie como de streaming ahora lo que está de moda. Netflix o lo que sea. Bueno, nosotros sí usamos en nuestra plataforma esta tendencia que se está dando de machine learning, ¿no?, que le llaman. Es una estrategia de ciencia de datos donde tomamos cientos de miles de datos y formamos lo que se llama clusters, ¿no?, clusters de información. Agrupamos esa información para marcar tendencias. Son tendencias que nos dan un análisis predictivo
donde podamos incorporar las variables más importantes en el proceso de aprendizaje y así ir marcando tendencias de éxito. Con esto estamos muchísimo más cerca a los alumnos, a un aprendizaje personalizado, y dejamos atrás los problemas que nos trajo el método de la revolución industrial de estandarización, de que todos tenían que aprender lo mismo al mismo tiempo y después iba a haber un examen, ¿no? El método de Newton, ¿no? Oiga, cuénteme una cosa. Este proceso de educación que se está siguiendo, de alguna forma a usted le permite también diferenciar si provenientes de algún sector del país tienen un proceso mental diferente o no. Sí, hemos visto diferentes disposiciones al aprendizaje, eso es muy interesante, por región. Hay ciertas causas que hacen el aprendizaje a veces difícil, que pueden ser pues temas de inseguridad, ¿no? Violencia en ciertas regiones, y eso sí es una pena ver que sí entorpece el proceso de aprendizaje, ¿no? Pero la disposición, la curiosidad, eso yo siento que el ser humano la tiene, todos estamos con esa idea y más bien son las condiciones regionales las que potencializan o inhiben, ¿no? el proceso. De acuerdo. Para profundizar un poco más adelante en esto, vámonos a ir a un corte, regresamos a un bloque para seguir con el tema. Vamos a ir a un corte, estamos con el ingeniero Maldonado, tema innovación para aplicar, educar a la siguiente generación. Ya de regreso aquí en el estudio, estamos platicando justamente con el ingeniero Raúl Maldonado. Su tema, innovación para educar a la siguiente generación. Me imagino que esto es algo tan dinámico que pues cada año prácticamente van cambiando el modelo, lo van enriqueciendo, ¿no? Sí, hoy más que nunca se están actualizando los planes de estudio. Se ha entendido ya el modelo de aprendizaje adaptativo para que pues, las nuevas generaciones logren conectarse con el conocimiento a través de una curiosidad que responde a su entorno, ¿no? A su realidad inmediata, y de esta manera conectarse más al resto. De acuerdo, una pregunta que a mí me gustaría insistir en ella, y usted me contestó algo, que condiciones de cada región implican una disponibilidad del aprendizaje. En el caso de la violencia muy establecida en algunas regiones del país, ¿eso afecta? Sí, lo hemos observado. Mucha gente ha estudiado la disposición del aprendizaje más bien basado en encuestas de disposición económica, y lo que hemos observado más bien son el estar de una manera más abierta, ¿no? A cambiar o a transformar la vida a través del conocimiento, y bueno, por eso es que es tan importante invertir en la educación, invertir en las posibilidades y acercar los programas a la facilitar ese acercamiento. De acuerdo, eso me parece algo como muy importante. Hay zonas que son más bien fodongas, pensando en aquellas zonas que tienen una gran riqueza y echan la cañita y sacan el pez y lo convierten en pescado. Pues digo, hay ciertas predisposiciones, pero no, yo sostengo que la curiosidad es igual de viva, ¿no? En todos lados. Es un tema más bien de acceso, ¿no? De estar en un ecosistema que tiene estos debates acerca del conocimiento, y bueno, si tú tienes gente pensando... Algo que sería interesante es ¿qué escuela o universidad puede ponerse en contacto con usted y cómo lo puede hacer? Bueno, nosotros somos Enova, nuestra página es enova.mx. ¿Enova? Enova, E-N-O de vaca a.mx. Y bueno, pues ahí nosotros tenemos los programas que estamos trabajando con diferentes organizaciones. La gente puede acercarse a la tecnología, en temas de inclusión digital, o sea, cómo aprender a usar la computadora, cómo aprender a usar internet, ya cosas más avanzadas como rendimiento, o temas de pues más de formación personal como finanzas personales, o en fin, hay más de 30 cursos para
formarse en la vida para potencializar sus habilidades productivas y conectarse en la sociedad de información. ¿Esos cursos los adquiere la universidad o la escuela y los ofrece a los alumnos o cómo está? Se pueden trabajar proyectos educativos con un objetivo de aprendizaje puntual. Se pueden dar animaciones, videojuegos educativos, pues depende mucho del objetivo inicial. Y bueno, nosotros estamos a la disposición de desarrollar la tecnología educativa y lograr los objetivos de aprendizaje. O sea, yo en lo individual no podría ponerme en contacto. Bueno, con Enova, pues como estamos más bien enfocados en desarrollo, no aplica. Más bien sería pues, una invitación a que vaya a otro centro, a los centros especializados y ahí puede encontrar esta solución. Es algo que me parece como muy importante y muy interesante. A mí me parece que están ofreciendo algo que es de gran riqueza y que permite el tener una diferenciación entre los esquemas de lo que es el abandonado y lo que es el que está evolucionando y cambiando paulatinamente, porque es una dinámica continua, ¿no? Sí, es de quitarse el miedo, el paradigma de la tecnología, verla no como algo determinista que nos pone candados, sino más bien algo que nos aporta nuestra libertad, algo que nos puede sistematizar y facilitar la vida y poder destinar más tiempo a lo que nos gusta. Y bueno, lo primero es perder ese miedo y acercarse y salirse de su área de confort. Y sobre todo entender las universidades que dejen ya de preparar supervisores de turno, porque es lo que están haciendo desgraciadamente, ¿no? Yo creo que también estamos viendo que hay un cambio de enfoque, ¿no? Ahora se está viendo que la responsabilidad en el alumno es de aprender a aprender. Las cosas cambian tan rápido que especializarse de forma determinista es un riesgo. Es mejor formar un pensamiento crítico, formar las capacidades para adaptarse al entorno y investigar la información para sintetizarla, abstraerla y usarla para lo más importante en el presente. ¿Qué miedo le tienen, desde luego, muchos a la cuestión del pensamiento crítico? A partir de ello se aterran a veces los receptores de ese proceso educativo. No quiero que mi hijo sea un crítico. Sí, pues bueno, yo una vez escuché a Mario Molina decir, ¿no?, que la curiosidad la tienen todos los niños y la van opacando o aplacando los adultos con respuestas de no andas preguntando cosas que no te tocan o creo que hoy en día, a través de la facilidad que estamos teniendo con los sistemas de información, los niños, si tienen esa curiosidad, van a preguntar preguntas incómodas, van a querer saber más, y las instituciones educativas deben estar preparadas para ese nivel de cuestionamiento y responder y facilitar sobre todo. Así es, me acordé de un chiste que es muy bueno, perdón, lo voy a contar, de una niña que llega a casa y le dice a sus papás: papá, ¿qué es pene? Y en ese momento empezaron los papás a decir, después de dar una serie de explicaciones biológicas y todo, ¿por qué? Dice, es que estábamos rezando para que el alma del abuelito de Pedro no pene. Es un poco lo que va pasando. Tiene que estar muy preparada la generación adulta para atender a las nuevas generaciones, y es muy dinámico el proceso. Sí, tener contexto. Eso es algo que al ser humano le ha costado siempre trabajo, ¿no? Es qué es nuestra realidad, cómo podemos expandirla, cómo podemos estar más sensibles a nuestro entorno, y de verdad que las generaciones no debieran estar tan aisladas unas de otras, no debiéramos de tener problemas de comunicación, deberíamos de tener más bien la posibilidad de conectarnos de diferentes maneras. De acuerdo. El lenguaje es muy rico, muy vasto, y hoy más que nunca tenemos la posibilidad de conectarnos con quienes comparten ideas, pues ya sea similares o no, pero para poder enriquecer nuestra realidad. De acuerdo, ingeniero.
Le queda un minuto, que es un tiempo muy, muy poco, pero me gustaría que usted lo aprovechara para dejarnos algo que haya quedado en el tintero, que yo no haya podido entender y que no haya preguntado. Pues muchas gracias por la invitación, por el espacio. Creo que hay que atender estas nuevas tendencias de educación digital, de estar pues muy abiertos a un diálogo sobre el sector de tech, sobre la tecnología educativa, sobre todas estas premisas que, en mi parecer, nos potencializan nuestro proceso de aprendizaje. Y bueno, pues es tomar esto como una base para transformar la educación en México, para tener un movimiento actualizado sobre la digitalización de la educación y no entrar en un paradigma de cambio, ¿no? De acuerdo. Creo que eso es lo que pediría yo en las sociedades, tener esa disposición, porque la tecnología avanza y no la puedes frenar. De acuerdo. Bueno, aquí tiene usted al creador y director de la empresa Enova, que nos ha dado una cantidad enorme de elementos. El ingeniero Maldonado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por permitirnos compartir tiempo y espacio. Usted escucha